Listo, empecemos. Buenos días, Diana. Buenos días, Nadia. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? Vamos a empezar. Para hoy tenemos ecuaciones trigonométricas. ¿Qué tal, Anthony? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adriana? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Angie? ¿Cómo están? Buenos días. Y vamos a empezar. Veamos aquí. Ecuación trigonométrica elemental. Y hay una diferencia entre elemental y no elemental. La ecuación trigonométrica elemental se diferencia porque tiene una sola, escucha aquí, una sola función trigonométrica, una sola razón trigonométrica. Que en este caso, mira, que está una sola razón trigonométrica, nada más. Por ejemplo, vamos a poner aquí, por ejemplo, se puede expresar de esta manera, mira, seno de x igual a un medio. Esta vendría a ser una ecuación trigonométrica, ¿ves? Una sola razón trigonométrica. Acá está el ángulo y acá está su número. Su número en este caso es un medio. Pero recuerda que el ángulo no necesariamente es X. Mira el paréntesis. Y en este caso, por ejemplo, puedo ponerlo así, mira. Coseno de 2x igual a raíz de 3 sobre 2. Ahí está. O también puede ser así, mira. Tangente de igual a, por ejemplo, menos 1. Mira. ¿Qué tal, Sofía? Buenos días contigo. Entonces, mira, observa lo que estamos viendo acá. ¿Ves? Solamente una función trigonométrica. Por ejemplo, acá coseno, el ángulo 2x, el número raíz de 3 sobre 2. Acá tangente, el ángulo es 3x menos 15 graditos, ¿ves? Y el número menos 1. También puede ser negativo, por supuesto. Nada más vamos a poner, por ejemplo, cosecante de 2x más y sextos igual a menos 2. ¿Ves? También es una ecuación trigonométrica elemental. ¿Por qué? Porque tiene solamente una sola razón trigonométrica. El ángulo no necesariamente es x, como puedes ver aquí, no necesariamente es x. Y el número puede ser positivo o negativo. Profe, ¿en qué nos ayuda el número? Bueno, el número te ayuda para saber cuál es el signo de la razón trigonométrica. Porque si el número es positivo, ese es el resultado. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que el seno es positivo. Entonces, si el seno es positivo,
¿cierto? Tú sabes que esto se trabaja en el primer y en el segundo cuadrante. Igual por acá, ¿no? ¿Ves? El número es negativo, entonces la tangente es negativa. ¿Dónde es la tangente negativa? Ah, profesor, la tangente es negativa en el segundo y en el cuarto cuadrante. Para eso nos sirve el número, para saber en qué cuadrante vamos a trabajar. Si es positivo, allá. ¿Dónde esa razón trigonométrica es positiva? Si es negativo, ¿dónde esa razón trigonométrica es negativa? Pero para eso nos sirve. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiero que recuerdes aquí referente a las ecuaciones trigonométricas. Siempre vas a observar una sola razón trigonométrica, una sola nomás. ¿Ya? Y observa aquí, por favor. Por ejemplo, esto de acá es argumento. Este es el argumento de la ecuación trigonométrica elemental, lo que tú también le puedes llamar ángulo, donde como te mencioné, no necesariamente es X, así, no necesariamente es X, ¿de acuerdo? Puede tener cualquier forma ese ángulo o argumento, ¿ya? Como puedes ver acá, tiene solamente un solo operador trigonométrico o razón trigonométrica, uno solo, que puede ser seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. La variable angular, X, en este caso nosotros siempre tenemos que hallar el valor de X, eso es lo que nos pide la ecuación trigonométrica. Profe, igual que la ecuación algebraica, exactamente, igual que la ecuación algebraica, donde tú tienes que hallar el valor de X, igualito, igualito es aquí, también hay que hallar el valor de X. Pero a diferencia del álgebra, acá lo hacemos pues con ayuda de los arcos o ángulos, como tú por ahí te lo puedes mencionar, ¿no? Y, y A y B en el ángulo son constantes reales, donde A tiene que ser diferente de cero. ¿Por qué, profesor? Porque si A es cero, no habría X, y al no haber X, no hay ecuación, no hay nada que resolver. Por eso que A tiene que ser diferente de cero. Ahora, te menciono lo siguiente, ¿ya? Recuerda, este X puede variar. ¿Cómo así, profesor? Puede ser X o también puede ser T. T, profe, sí, T, otra variable. Eso va a depender del ejercicio. Siempre va a depender del ejercicio, ¿ya? Lo que te voy a enseñar aquí es resolver este tipo de ecuaciones trigonométricas elementales, para que tú veas cómo se calculan, por ejemplo, alguna de estas que yo te he puesto acá en pantalla. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Para eso vas a tener que recordar lo siguiente. Primero, este esquemita. En el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas son positivas. En el segundo cuadrante, solamente el seno y la cosecante. En el tercero, tangente y cotangente, positivas. Y en el cuarto, coseno y secante. No te olvides de eso, para saber dónde la razón trigonométrica es positiva o negativa. ¿Ya? Por ejemplo, acá puedo saber que el seno es positivo en el primero y en el segundo, ¿cierto? Y por eso sería negativo en el tercero y en el cuarto. La tangente es positiva en el primero y en el tercero, por eso que es negativa en el segundo y en el cuarto. ¿Ves? ¿Ves? Este cuadrito no hay que olvidarse. Y a esto vamos a añadirle lo siguiente. ¿Qué cosa, profesor?
el esquema que nos va a permitir encontrar los dos primeros ángulos para las soluciones. ¿Sí? Aquí vamos a tener las dos primeras soluciones positivas. Veamos aquí. En el primer cuadrante, tú vas a trabajar con un ángulo, y ese ángulo, déjame escribirlo aquí, ese ángulo va a ser un notable. Un notable. Es decir, puede ser 30, 60, 45, 37, 50, un notable. ¿Ya? Él va a ser un notable. Cuando tú encuentres ese notable, ¿de acuerdo? En el segundo cuadrante, con ayuda de ese notable, tú vas a calcular el ángulo. ¿Y cómo sería? Sería 180 menos el ángulo. Notable, ¿no? ¿Qué significa eso? Si, por ejemplo, el notable que yo lleve es 30, en el segundo cuadrante 180 menos 30 sería 150. En el tercer cuadrante sería 180 grados más el notable. Y en el cuarto cuadrante sería 360 grados menos el notable. Profe, ¿cómo sería esto? Mira, quiero explicártelo claramente para que tú veas qué es lo que se hace aquí. Por ejemplo, ponte que yo te dé esta ecuación. Seno de 3 o seno de 2x. Vamos a poner así, pues, seno de 2x igual a, ponte por ejemplo, raíz de 3 sobre 2. Empezamos a resolver esto. Como profesor, número 1, el número, este numerito que está acá, es positivo. Como él es positivo, entonces el seno también va a ser positivo. Y como el seno es positivo, tú rápidamente sabes que se va a trabajar los ángulos en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante. Mira, repito, como el número es positivo, entonces el seno también es positivo. ¿Y dónde el seno es positivo? Primer y segundo cuadrante. Ya utilizamos este esquema que está aquí. Ahora vamos a utilizar el esquema que está a la derecha. Y para eso primero tratamos de buscar el notable. Acá el número no importa si sea positivo o negativo. Tú buscas el notable siempre, olvidándote del signo. Por ejemplo, el seno de qué notable te da raíz de 3 sobre 2. Y tú rápidamente vas a decir, profesor, el notable sería 60 graditos. Y qué bueno, porque en realidad me piden que el ángulo en el primer cuadrante. Profe, ¿y cómo haría? Tú vas a escribir el ángulo de la ecuación. Este es el ángulo de la ecuación. 2x. Y ese 2x lo vas a igualar a 60. Como también te piden el ángulo en el segundo cuadrante, recuerda, ya, 180 menos el notable. 180 menos 60 sería 120. Y acá pondría esto, 2x igual a 120 grados. Vas a dividir, porque recuerda que la solución tiene que ser solamente x. Significa que este 2 que está multiplicando pasa a dividir. X sería igual a 30. Vas a dividir, x sería igual a 60. ¿Listo? ¿Y qué obtiene? Obtiene las dos primeras soluciones positivas.
El esquema que está acá te da siempre como resultado las dos primeras soluciones positivas. Ahora, hasta ahí es lo que se utiliza con estos dos esquemas. ¿Ves? El primero te dice en qué cuadrante vas a trabajar los ángulos. El segundo te dice quiénes son esos ángulos. Igualas el ángulo de la ecuación con el ángulo que te ha salido y ahí obtienes el valor de x. Profe, ¿qué pasaría si es que me pidiesen más ángulos positivos? Entonces, si te piden más ángulos positivos, regresas al esquema y lo que tú vas a hacer es a esos ángulos sumarle una vuelta. Empiezas por el primero que hallaste, 60, ¿no? 60 más 360, profesor, el siguiente ángulo es 420. Entonces tú vas a decir acá, profesor, 2x sería igual a 420 graditos. 2 pasa a dividir, x valdría 210. Profe, si piden uno más, igualito, suma 360, 120 más 360 sería 480, y hace lo mismo, ¿no? 2x, el ángulo de la ecuación, siempre lo iguala con el nuevo ángulo que has encontrado. Y ahí es donde x valdría 240. Ya está. ¿Ves? Así es como, profe, y si quiero más, vas sumando, sigues en progresión, regresas acá el primero, sumas otra vuelta, igualas. Acá sumas otra vuelta, igualas. Y así sucesivamente. Profe, ¿y qué pasa si que me piden negativos? Allá. Si es que te piden negativos, tú vas a hacer lo siguiente. Regresas acá. Ahora, como te piden negativos, lo que vas a hacer es esto. En lugar de sumar una vuelta, vas a restar una vuelta. Y a restar una vuelta sería menos 300. ¿Y qué hago? Lo mismo. Pongo acá 2x menos 300. X vendría a ser igual a menos 150. Y si quieres hallar otro, igual, con los dos, a los dos, le restas también una vuelta. Y acá sería menos 240. Y pones, pues no, profe, 2x igual a menos 240 y x valdría pues menos 120. Listo. Luego de ello, ahí tienes tus dos soluciones negativas, donde si te preguntaran quién es la mayor en este caso más cerca al cero, saldría pues menos 120, ¿no? Esa es la forma como se ataca una ecuación. Y como dice Anthony, profe, no puede ser 90 más notable. Yo quiero que alguien, si se acuerda, ¿por qué no podría ser 90 más un notable en el segundo cuadrante? A ver, ¿quién se acuerda de esa condición? A ver, vamos a ver quién se acuerda de la clase. A ver, un héroe sin capa en el aula que se acuerde. ¿Qué pasaba cuando yo utilizaba el 90?
Exactamente. Ojo, y no solamente la razón trigonométrica, ¿cierto? Sí. Ajá. Claro, exactamente. Y como te digo, no solamente cambiaría la razón trigonométrica, sino también los ángulos serían diferentes. Y ahí es por eso, esa es la razón por la cual no se usa el 90. Porque si tú usas el 90, automáticamente cambiarías a la corrazón y eso te daría nuevos ángulos, muy diferentes a lo que estamos hallando aquí. Por eso que no se usa 90. Por eso que solamente se usa el 180 y el 360 nada más. ¿Ves? Esa es la respuesta por la cual yo no puedo usar el 90. ¿No? ¿Ves? No puedo usar ni el 90 ni el 270. No, todo lo contrario, Anthony, porque en este caso tú has sido parte de la respuesta, ¿te das cuenta? Esa es la idea. Esa es la idea. A ver, sigamos. Ahora, por si acaso, otro ejemplo, ¿ya? Otro ejemplo, por si acaso, ¿ya? Vamos a poner por acá, mira, tangente de 3x igual a -1. Borro acá porque esto ya no me sirve. Veamos lo que tenemos que hacer acá. Empezamos. Profe, vamos al primer esquema. Profesor, acá estoy viendo que el número es negativo. Exactamente, entonces la tangente también va a ser negativa. ¿Y dónde es la tangente negativa? En el segundo y en el cuarto cuadrante. Ahora, profe, ¿cómo calculamos ello? Vamos a buscar el notable. Y como te dije, el notable se calcula si el número es o positivo o negativo, te olvidas del número, te olvidas del signo. Y dices, tangente de qué ángulo te da 1. Olvídate del signo un rato. Tangente de qué ángulo te da 45. Y aquí vas a obtener que el notable sería 45 graditos. Ahí está. Con este angulito voy a calcular lo que me piden, que es en el segundo y en el cuarto cuadrante. Veamos. En el segundo sería 180 menos 45 sería 135. Y en el cuarto cuadrante 360 menos 45 que sería 315. Y esos son los dos ángulos a trabajar. Entonces yo voy a decir que 3x es igual a 135 y voy a decir que 3x es igual a 315. El 3 pasa a dividir, acá sería 45 y acá sería pues 105, ¿no? Ahí está. Ya sabes, si quieres más soluciones positivas, ¿qué haces? Sumas una vuelta, pero ¿a quién le vas a sumar una vuelta? Al 135 y al 315. Acá, ¿ves? Mira, sumas una vuelta y acá sería pues 495
Y al sumarle una vuelta acá saldría 675. Y hace lo mismo, ¿no? Pones el ángulo de la ecuación, que es 3x, ahora digo 3x igual a 495, y luego 3x igual a 675. ¿Ves? ¿Ves? Y si quieres soluciones negativas, como te dije, le restas vueltas acá, a estos dos. Al 135 del 315, le restas vueltas, ¿no? Acá. Le restas una vuelta. Y acá también le restamos una vuelta. Y me quedaría menos 45. Ahí está. Y hace lo mismo, ¿no? 3x igual a menos 225. Y 3x igual a menos 45. Ahí está. Eso es lo que vemos. Listo, eso es lo que nosotros vamos a hacer acá, ¿ves? Ahora, con ello, mira, vamos a pasar a un ejemplo. Pasos para resolver la ecuación, no te olvides. Número 1, indica si la ecuación da un resultado positivo o negativo. En este caso me refiero al número. Si sabemos que el número es positivo o negativo, automáticamente voy a poder decir que en qué cuadrantes está la razón trigonométrica. ¿Cierto? Ese es el primer paso, saber en qué cuadrantes está la razón trigonométrica. Luego de ello, en el esquema tú vas a encontrar los dos primeros ángulos. ¿De acuerdo? Siempre nunca te olvides hallar el notable para eso. Luego de eso, pues, si la ecuación pidiera más soluciones, deberás encontrar más ángulos. En este caso, sumando pues una vuelta en progresión a lo ya encontrado.
Y lo que vamos a hacer después es igualar el ángulo de la ecuación con los ángulos encontrados para para encontrar los valores de x, ¿ya? Y ojo, no te olvides que si quieres más soluciones positivas, sumas vueltas a los ángulos encontrados, o si quieres soluciones negativas, le restas vueltas. Vayamos a practicar con algunos ejemplos. A ver, ¿qué tal te va acá? Mira, dice calcular la suma de las tres primeras soluciones de ese ángulo, de esta ecuación. Vamos a ver. Número uno, primero, fíjate si la razón trigonométrica es positiva o negativa. Te das cuenta que es positiva por el 1/2. Entonces tú pones acá, profe, el seno es positivo. Y por lo tanto, como es positivo, eso se trabaja en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante. Luego de eso ya puedes hallar el notable, pues, ¿no? ¿Seno de qué notable de 1/2? 30. Y ese 30 lo vas a igualar a 2x más 10. Acá lo pongo, mira, 2x más 10 igual a 30, que es el ángulo en el primer cuadrante, siempre es el notable. Luego, en el segundo cuadrante, ¿cómo se llama? 180 menos. 180 menos 30, 150. Y ahí pongo que 2x más 10 es igual a 150. Y como me piden las tres primeras soluciones positivas, tendría que hallar un ángulo más. Y para hallar un ángulo más, como te dije, hay que sumar vueltas. En progresión de los ya encontrados. O sea, si el primero que encontré fue 30, a él le sumo una vuelta. Muy bien, Nadia. Y en este caso, ¿qué hago? 2x más 10 sería igual a 390. Muy bien, Alejandro. Busca los valores de x. El 10 pasa a restar, el 2 pasa a dividir. X valdría 10. En el siguiente x valdría 70. Y en el siguiente x valdría 190. ¿Qué nos piden? Nos piden la suma. Muy bien, Sebastián. Por ahí un like de Priscila, muy bien. Nos piden la suma sería 10 más 70 más 190, y eso nos daría 270. La respuesta, la letra B. ¿Listo? Bien. Otro ejemplito. Mira. Ah, bueno, este ya lo hemos hecho, ¿no? Tangente de 3x igual a menos 1. Veamos la razón trigonométrica. En este caso te das cuenta que es negativa por el número. ¿Y dónde es la tangente negativa? En el segundo y en el cuarto cuadrante. No te olvides que cuando sea negativa igual hayas el notable, ¿de acuerdo? En este caso hayas el notable, olvidándote del signo donde es 1, ¿no? ¿Tangente de qué ángulo te da 1? 45. Siempre tienes que hallar el notable, sí o sí, ¿ya? Sea negativo, sea positivo, te olvidas del signo, pregunta, ¿tangente de qué ángulo te da 1? 45. Y este 45 te va a permitir hallar los ángulos en el segundo y en el cuarto cuadrante respectivamente. Y decimos aquí, ¿no? Profesor, este 3x lo tenemos que igualar al ángulo en el segundo cuadrante. Sería 3x igual a 180 menos 45, 135. En el cuarto cuadrante, 360 menos 45, 315. Y como nos piden 3, sumamos una vuelta. Entonces 3x sería igual a 495. Y luego calculamos los valores de x, pasando el 3 a dividir. En el primero x me saldría 45. En el segundo x me valdría 105. Y en el tercero x me valdría 165. Nos piden la suma.
La suma nos daría 315. La alternativa, la letra D. Listo. Ahora, eso es cuando se tiene que trabajar con cuadrantes. Pero ahora, ¿qué pasa cuando entran los cuadrantales? Y con los cuadrantales también sería igual, similar, ¿ah? Para ello, pues tenemos que recordar este cuadrito que está aquí, para los cuadrantales. ¿Qué observas acá? En seno y coseno, cuando tú veas que seno y coseno sea igual a 0, mira, o igual a 1, o igual a menos 1, es porque te está hablando que sus ángulos van a ser cuadrantales. Cuando tú veas, aunque no te va a venir mucho con tangente, cotangente, secante, cosecante, pero por si acaso, ¿ah? Si tú ves que la tangente y la cotangente es igual a 0, ¿ah? Porque no existe, no se va a utilizar, 0. Tú sabes que también los ángulos van a ser cuadrantales. Y si la secante y la cosecante es igual a 1 o a menos 1, también va a ser cuadrantal. Ahora, ¿cómo se utiliza esto? De la misma forma. Ojo, de la misma forma. Por ejemplo, si el seno es igual a 1, mira, su primer angulito es el 90. No hay otro, 90. Profe, ¿qué hago si quiero hallar más? Sumas una vuelta. Profe, igual que el anterior, sumas una vuelta. Por ejemplo, el coseno. Mira, el coseno vale 1. ¿Quién es su angulito? 0. Si tú sumas una vuelta, mira quién aparece. 360. Y ahí está, mira, 360 coseno vale 1. Mira, el seno vale 0. 0, 180, 360. Y cuando el seno valga menos 1, 270. Cuando el coseno valga menos 1, 180. Acordarse ese cuadrito cuando vayamos a trabajar, pues, ¿no? Entonces, con esto ya puedo responder tranquilamente. Ya puedo responder tranquilamente, ¿sí? Si es que me viene alguno de esos datos.
Veamos aquí con un ejemplo. A ver, me dice, calcular la suma de las tres primeras soluciones si el coseno de 3x es igual a 1. ¿Te acuerdas? Veamos a qué se refiere. Primero, como el coseno de 3x es igual a 1, esto se refiere a cuadrantales, ¿no? Y decimos, profesor, ¿el coseno de qué ángulo me da 1? Pues sería 0. Luego de ello, al sumar una vuelta, tendríamos 360. Luego de ello, al sumar una vuelta, tendríamos 720. Pero ojo, nos piden las tres primeras soluciones positivas. Profe, ya está, no, el 0 no es positivo. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que calcular uno más. Y al sumar una vuelta más, 3x sería igual a 1080. Y ahí recién podemos encontrar las tres primeras soluciones. Pasamos el 3 a dividir. ¿No? Muy bien, Carlos. X valdría 120, X valdría 240, X valdría 360. Nos piden la suma de las tres primeras soluciones. Y por supuesto, muy bien, Carlos, la respuesta saldría la letra C. Eso es referente a ecuaciones trigonométricas elementales. Ahora, ¿qué pasa cuando tú tienes una ecuación trigonométrica que es no elemental? Para ello vas a tener que usar lo siguiente. Número uno, identidades trigonométricas. ¿Por qué, profesor? Porque en las ecuaciones trigonométricas no elementales ya no va a aparecer una sola razón trigonométrica, va a aparecer una o más. Así que va a aparecer una o más. Entonces, como ya aparece más de una razón trigonométrica, entonces tú tienes que despejarla. Y para despejarla, pues tienes que tener en cuenta que debes usar identidades, vas a usar productos notables, vas a aplicar método de factorización. ¿Por qué? Porque tú tienes que encargarte de que una ecuación trigonométrica que no es elemental se convierte en una o más ecuaciones trigonométricas elementales. Eso es lo que tienes que encargarte. ¿Ya? Por eso tú tienes que convertirle en una o más ecuaciones trigonométricas elementales. Como verás, ese es el objetivo. Ese es el objetivo, como puedes ver aquí, de las ecuaciones trigonométricas no elementales. ¿De acuerdo? Profe, por ejemplo, mira. Por ejemplo, esto de acá.
¿Qué pasa si tengo seno de 2x menos coseno de x igual a 0? Aplicamos identidades. Mira, identidades. Esto ya es una ecuación trigonométrica no elemental. ¿Por qué? Ya hay dos razones trigonométricas, no una, dos. Entonces ya al haber dos, tenemos que aplicarlo de otra manera. Y al ver el seno de 2x, pues automáticamente me da curiosidad de aplicar, pues, el seno del doble. Luego factorizamos. ¿Y qué te va a quedar? Te va a quedar 2 seno de x menos 1 igual a 0. Igualamos a 0 cada factor. Coseno de x es igual a 0. Y 2 seno de x menos 1 igual a 0. Despejamos el 1 a sumar, el 2 a dividir. Seno de x sería igual a 1 medio. Y acá, pues, para que el coseno te dé 0, x tiene que ser, pues, 90 graditos, 270 los cuadrantales, como te mencioné. Y acá, para que el seno te dé sea 1 medio, tiene que ser 30 graditos en el primer cuadrante. Y en el segundo, que es 180 menos 30, que sería 150 porque ahí el seno es positivo. Y ahí puedes darte cuenta, mira, las soluciones que he conseguido. Y así también puedes aplicar, pues, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner acá un caso, ¿no? 2 coseno al cuadrado de x menos coseno de x menos 3 igual a 0, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Pues simple. También es una ecuación trigonométrica no elemental. ¿Está? Cruzado para comprobarlo. Ahí está. Y tendríamos que 2 coseno de x menos 3 es igual a 0. Y tendríamos que coseno de x más 1 igual a 0. ¿Ves? Y acá despejas. Acá tendrías que el coseno de x es igual a 3 medios. Acá tendrías que coseno de x es igual a menos 1. Y cuando observas esto, dice, profe, esto no, no es posible. Profe, ¿por qué no es posible? Porque recuerda que el coseno va de menos 1 a 1. 3 medios es 1,5. Esto no es posible, ¿ves? Y el de acá sí. X sería igual a ¿cuánto? Coseno de qué ángulo te da menos 1. Ah, ya recuerda, 180. Ahí está. Esa es la forma como se ataca una ecuación trigonométrica no elemental. Como verás, se convierte en una o más ecuaciones trigonométricas elementales. Y eso va a depender, como te digo, pues, del ejercicio. Eso va a depender del ejercicio, ¿ves? ¿No?
Ahí está. Y vayamos a ver algunos ejercicios. Por ejemplo, el número uno. Ahí está. Dice la ecuación f, donde teta va de 0 a pi. 0 no se puede tomar, pero pi sí dice. La fracción f representa la medida astronómica de la superficie de la Luna iluminada por el Sol. Me pide determinar la suma de los ángulos correspondientes para las fases de luna nueva y cuarto creciente. Profe, ¿qué te refieres con eso? Mira, cuando se hable de luna nueva, de la función luna nueva, me está diciendo pues que mi función lo tengo que igualar a 0. Esa es luna nueva, 0. Entonces recién estás empezando, por eso que la función lo igualo a 0. Profe, o sea que aquí las ecuaciones nosotros tenemos que formarlas. Sí, acá nosotros tenemos que formar las ecuaciones. Las ecuaciones no nos van a venir para resolverlas como los ejemplos que hemos hecho, no te vamos a tener que formarlas. ¿Ya? Y entonces, para formarlas, tenemos que leer y entender muy bien, pues. ¿Ya? Entonces, igualamos a 0, ¿ves? Y ahora acá, el 1/2 pasa a dividir, pero si tú mandas el 1/2 a dividir, sigue siendo 0. El coseno pasa a sumar y tendrías que el coseno de teta vale 1. Acá, observa, y profe, coseno de teta igual a 1, sí. ¿Qué ángulo sería? Ángulo cuadrantal. En este caso digo, profesor, para que coseno de teta me dé 1, teta tiene que ser o 0, o en este caso, pues, 2pi. Pero vamos a dejarlo ahí nomás. ¿Por qué? Porque te darás cuenta que el 0 no lo puede tomar. Entonces ya no puedes poner ningún otro valor más. Número 2, te habla de cuarto creciente. Entonces, significa cuarto creciente, profesor, ¿qué significa? Que en este caso la función lo vas a igualar a un cuarto y despejas. El 2 que divide pasa a multiplicar, sería 1/2. El 1/2 a restar, el coseno a sumar, 1 menos 1/2, 1/2. Coseno de teta valdría 1/2. Muy bien, Adriana. Vamos a ver. Vamos a ver. Profe, para que el coseno de teta te dé 1/2, ¿qué ángulo puede ser? Ah, recuerda, en el primer cuadrante el notable sería pues pi tercios. Y ahí tú rápidamente pues dices, ah, profe, nos piden la suma, pero solamente hay un solo ángulo. Por lo tanto, la respuesta saldría pi tercios. Y claro que sí, la respuesta saldría la letra B. Profe, ¿por qué no yo más ángulos con el coseno? Porque el otro estaría en el cuarto cuadrante y mira el intervalo que me dan. O sea, ya no puedo llegar al cuarto cuadrante, ¿no? Listo. Siguiente problema.
Dice, el desplazamiento del amortiguador de un automóvil está modelado por la ecuación que ves ahí, ¿no? SD, donde pues t va de 0 a un medio. Dice t denota el número de segundos después de iniciar el desplazamiento. Hay la suma de los tiempos como el amortiguador, cuando el amortiguador está en posición de equilibrio. ¿Ves? Profe, ¿cómo es eso? Veamos aquí. Mira, esta es nuestra ecuación. Y cuando a ti te hablan de posición de equilibrio, significa que no hay movimiento, o sea que D sería cero. Luego de eso, pues, reemplazamos D y despejando esto lo paso a dividir y tendríamos que seno de 4πt es igual a cero. Listo. Acá decimos, pues, profe, si el seno vale cero, puede ser el ángulo cero, puede ser el ángulo pi y puede ser 2π. Pasando a dividir para cada uno, t valdría cero, t valdría un cuarto, t valdría un medio. Hasta ahí nomás. ¿Por qué? Porque en este caso, pues, me dan un intervalo para t que solamente puede ir de 0 a un medio. Me piden hallar la suma de los tiempos. Ponemos acá, pues, nos piden la suma de los tiempos. Y sería, pues, 0 más un cuarto más un medio. 3/4. La respuesta, así es, Carlos, la letra C. Siguiente ejercicio. Dice, las ondas modeladas por las ecuaciones Y1 y Y2, ¿no? Están viajando, dice, a lo largo de una misma cuerda de 30 pies de largo, donde X denota un punto de la cuerda. Si el movimiento de la cuerda está determinado por Y, que es igual a Y1 más Y2, para cualquier valor de T, hay la suma de los valores de X cuando Y es igual a cero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como nos dicen que Y es igual a cero, entonces Y1 más Y2 es igual a cero. Reemplazamos Y1 y Y2. Ahí está.
Lo que vamos a hacer acá, pues, es aplicar dos cosas, o transformaciones o compuestos. Tú sabes que el 1,5 pues se factoriza y se pasa a dividir y solamente me quedaría seno más seno. Aquí puedes aplicar sen cos sen cos en el primero, sen cos en el segundo, se elimina un par de sen cos y al sumar me quedaría 2 seno de pi quintos x por el coseno de 3t. ¿Ves? ¿Ya? Entonces el 2 pasa a dividir, pero también pasa a dividir el coseno de 3t. Porque recuerda que los valores que te piden ayer es de x, o sea que el coseno de 3t no es parte de la solución. Entonces, al pasar a dividir, tendríamos que el seno de pi quintos x sería igual a 0. Recuerda que la variable con la que se está trabajando es x, por eso que t lo puedo mandar a dividir coseno de 3t sin ninguna complicación. Y acá hallamos los valores, ¿no, profe? Pi quintos x podría ser 0, podría ser pi, podría ser 2pi, 4pi, 5pi, 6. Profe, ¿por qué hay a todos tantos? Porque recuerda que tienes que llegar a cumplir 30 pies de largo. Y por eso, mira, cuando yo paso el 5 a multiplicar y el pi a dividir, me quedaría que x valdría 0, en el segundo valdría 5, en el siguiente valdría 10, en el siguiente 15, en el siguiente 20, en el siguiente 25 y en el último 30. Justo 30, que es lo que me dice el problema. Y por lo tanto, pues, la suma de todos esos valores, porque me piden la suma de todos esos valores, sería 105. La alternativa, la letra A. ¿Ya? Te das cuenta que seno de 0 es 0, pi, 2pi, y de ahí automáticamente al ver los números tú te das cuenta que el que sigue 3pi, 4pi, 5pi, 6pi, sigue un orden en este caso, pues, ¿no? Vamos con el siguiente problema. Y lo que vamos a hacer acá es lo siguiente, dice, determine θ, el ángulo que está formado por los dos lados de un terreno de forma triangular que miden 40 coseno de θ metros y 60 metros. Si su área es igual a 600 seno 4 θ metros cuadrados. Vamos a ver la resolución. Ahí está, graficamos. Ahí tenemos el ángulo θ. Uno de su lado vale 60 metros. El otro vale 40 coseno de θ. Y por dato me dicen que el área es igual a 600 seno de 4 θ. Pero tú te das cuenta de lo siguiente, profe, acá no hay ecuación, no, sí hay ecuación, pero como te dije, tú tienes que formarla. ¿Y cómo formas la ecuación aquí? Con el área. ¿Por qué? Porque recuerda la fórmula trigonométrica para área. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer aquí es que el área, según la gráfica, se calcula como la multiplicación de los lados entre 2 por el seno de θ. Mira, y así me va a quedar.
Acá tú te das cuenta que tienes seno por coseno, ¿no? Mira, acá sería sacando mitad, ¿no? 1, mitad sería 20, pero ese 20 lo voy a colocar como 10 por 2. ¿Para qué? 10 por 60, 600, y acá me quede 2 seno por coseno. Igual a 600, igual acá 2 seno por coseno también. El 600 se puede, mira, acá está. Me quedaría 600 seno de 2 teta igual a 600 por 2 seno de 2 teta por coseno de 2 teta. Vas a restar y factorizas. 600 seno de 2 teta, paréntesis. ¿Qué te queda? Acá me quedaría 2 coseno de 2 teta. Como este pasó a restar y he factorizado todo, queda 1. Igualas a 0. Cada producto, seno de 2 teta igual a 0. 2 teta sería 0, sería pi, sería 2 pi. Teta valdría 0, pi medios, pi. En el siguiente, 2 coseno de teta menos 1. Coseno de 2 teta sería igual a 1 medio. Y 2 teta sería, pues, en este caso, pi tercios. 2 pasa a dividir y teta valdría pi sextos. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta que aparece? La letra, la letra C, ¿no? Siguiente problema. En la ciudad donde el frío es intenso, la temperatura del día está determinada por la siguiente expresión, que sería 12 más 16 coseno en grados centígrados. Dice, ¿dónde te denota el tiempo en horas? Si el registro de la temperatura se inicia después de la medianoche, ¿a qué hora la temperatura alcanza los 4 grados centígrados por tercera vez? Y eso pues ya te da una idea. Observa aquí. Tenemos la ecuación. Esa ecuación la igualamos a 4. El 12 pasa a restar, el 16 a dividir. Y me quedaría menos un medio. De ahí tú puedes convertir este pi sexto, tú sabes que es 30 graditos por t. Y tú sabes que coseno cuando es negativo se calcula en el segundo y en el tercer cuadrante. En el segundo cuadrante, primero el notable es 60. Por eso que es 180 menos 60, 120. En el tercero, 180 más 60. Por eso que me da 240. Profe, ¿y ese 480 es porque al 120 le está sumando una vuelta? Pasa el 30 a dividir y sería 4, 8, 16. Me preguntan a qué hora la temperatura alcanza los 4 grados por tercera vez. Y por tercera vez sería a las 16 horas. Por lo tanto, las 16 horas serían pues las 4 pm, ¿no?
La alternativa, la letra D. Claro, Anthony, recuerda que el coseno es negativo en el segundo y en el tercer cuadrante. Entonces, ¿tú qué haces aquí? Recuerda, ahí haces el notable. ¿Quién es el notable? ¿Coseno de qué ángulo te da un medio? Te olvidas del signo, pues, ¿no? ¿Y el coseno de qué ángulo te da un medio? 60. Con ese 60, calculas en el segundo cuadrante, que sería 180 menos 60, 120. Y en el tercero, 180 más 60, que sería 240. ¿Ya? De ahí sale el 120 y el 240. Y como nos piden por tercera vez, tengo que hallar un tercer ángulo. Y el tercer ángulo lo calculo sumándole una vuelta al primero. 120 más 360, 480. De ahí salen los tres ángulos. Y luego de eso, pues, pasamos a dividir el 30. Disculpa, pasamos a dividir el 30, ¿sí? Y ahí es donde me queda que el t vale 4, vale 8 y vale 16. Y bueno, las 16 horas, sabes que son las 4 pm. Recuerda, por el número, por el número. Lo que hemos dicho al principio de la clase, por el número. Porque como es menos un medio, por eso sabes que el coseno es negativo. Claro, claro, por el número, ¿ves? Este número es el que nos indica. No te preocupes, claro, por el número. No te olvides de ese pequeño detalle. Recuerda, el número es el que nos indica si es positivo o si es negativo la razón trigonométrica. Y con ayuda del notable calculamos los ángulos en los cuadrantes que nos piden, ¿no? Vamos con un problema más. Otra vez, en la ciudad la temperatura del día está determinada por T, donde como puedes observar, T denota el tiempo en horas. Si el registro de la temperatura se inicia después de medianoche, ¿a qué hora la temperatura alcanza los 11 grados centígrados por segunda vez? Ya sabes que tienes que igualar, ¿cierto? Ahora vamos a ver qué tal te va. ¿Cuánto sale la pregunta 6? Iguala, despeja, ahí a los ángulos, a ver qué tal te va. Ahí está Nadia, muy bien, vamos a ver. Muy bien, Alejandro también. Veamos.
Vamos a ver por ahí quién más confirma. Profe, igualamos, ¿verdad? Exactamente. Este es el t. T vale 11, entonces sería 8 más 6 seno. Sería igual a 11 también. El 8 pasa a restar. El 6 pasa a dividir. Y ese seno valdría pues un medio. Y ahí vas buscando. Muy bien, Carlos. Muy bien, Sebastián. ¿Seno de qué ángulo te da un medio? 30 graditos. Pero como es positivo, en el segundo cuadrante también el seno es positivo y sería 180 menos 30, 150. Ahora ahí lo conviertes si quieres a radianes. 30 graditos es pi sextos y 150 es 5 pi sextos. El pi se elimina, el 24 pasa a multiplicar y te quedaría 4 y te quedaría 20. Como te piden por segunda vez, sería las 20 horas y las 20 horas, por supuesto, saldría a las 8 pm. Muy bien, Priscila también. Perfecto. A ver, uno más. Dice, un viaje de excursión al sur se compran caramelos. Dice, la primera vez se paga 3 coseno al cuadrado de x y en una segunda oportunidad pagan seno al cuadrado de x, donde x es un ángulo agudo. Dice, si la diferencia entre la primera y la segunda es de 2 soles, ahí pongo la diferencia. Me preguntan cuánto se pagó en total. Para eso tenemos que hallar quién es el seno, ¿no? ¿Quién es x, no? Ahí podemos hacerlo de varias formas. Podemos hallar el seno de x si deseas. Hoy podemos hallar x. Por ejemplo, hallemos x. ¿Ya? Pueden hacerlo de varias formas. Para eso, pues, voy a separar este 3 coseno al cuadrado como 2 coseno al cuadrado más coseno al cuadrado. Y luego, este señor, identidad de ángulo doble. Y este señor, también doble, pero de gradación. El primero sería 1 más coseno del doble. El segundo solamente sería coseno del doble. Sumamos, pasamos a restar, dividimos, coseno de 2x sería un medio. Y de ahí encontramos quién es 2x, ¿no? 2x sería igual a 60, x valdría 30. Y con x 30 ya sé quién es el primero y quién es el segundo. Nos piden la suma, sería 2 coseno, 2 coseno al cuadrado de 30 más seno al cuadrado de 30. Coseno de 30 raíz de 3 sobre 2 al cuadrado. Seno de 30 un medio al cuadrado. Resolvemos. Y me saldría la letra B. Esa sería la alternativa del ejercicio 7. Listo, chicos. Y con eso finalizo para que puedan hacer su formulario. ¿Ya? No se vayan sin hacer su formulario, por favor.